Buenos días, clase. Buenos días, maestro. Atención. Atención. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos inicio a nuestra clase y práctica de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bendiciones. Nos podemos sentar. Hoy es nuestra mañana habitual de preguntas y respuestas. Entonces, soy todo oídos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hoy? Si no, para mañana. Gracias, maestro. ¿Podrías hablarme más de la amabilidad? Sí, aunque no serviría de nada, pero voy a ser amable. Si ponemos un poquito de clarientendimiento, y el clarientendimiento es la habilidad de ver las palabras más allá de su componente gramatical, de su significado del diccionario. Es una especie de etimología espiritual, de descomponerlas para ver lo que no nos dicen directamente, pero que se quiere que sepamos, o sea, ese leer entre líneas. Si ves la palabra amabilidad, es la habilidad de amar. Dijimos que amar es un potencial inherente a nuestra humanidad. Me han oído decir muchas veces que lo que nos convierte en seres humanos es nuestra enorme, infinita capacidad para amar. Tenemos un enorme potencial para amar. Pero hay que desarrollar la habilidad. Como cuando hablamos de nadar. Todos pueden nadar, hasta los que nacen sin brazos. Pero no todo el mundo nada. Tienen que aprender a nadar, tienen que desarrollar la habilidad para nadar. Así que pasa lo mismo con amar. Aunque somos amor, y es nuestra naturaleza el amor, por alguna extraña razón de la que no voy a hablar ahora, tenemos velada esa comprensión y por lo tanto la habilidad que debemos empezar a desarrollar. Esa es la razón por la que nuestro ser interno, que sí está en conexión con su naturaleza y que recuerda que es amor, se va imponiendo sobre la mente, generando una serie de experiencias de vida que nos retan a amar. Eso que llamamos dificultades, o me llevo mal con el otro, me traicionó, me hizo sufrir, me dolió. Entonces nos obliga a perdonar para ajustar la conducta hacia el amor. También me han oído decir que el perdón es un desajuste de la conducta. Quien está obligado a perdonar es aquel que se ofendió, y si se ofendió, pues no está experimentando amor, por lo menos no en ese instante. Y entonces con este tipo de experiencias, la muerte inesperada y prematura de un ser querido, la pérdida del trabajo, un diagnóstico de esos retador, perder dinero, la casa, los hijos que se extravían en las drogas, la hija adolescente de 14 años que aparece en embarazo, todas estas experiencias que parecen negativas y dolorosas son simplemente el aliciente para que recordemos nuestra capacidad de amar y nos animemos a desarrollar la habilidad para amar. Amabilidad es la habilidad para amar. Claro, eso incluye muchas cosas: ser afectuoso, ser generoso, ser bondadoso, porque todas esas son virtudes componentes del amor. Y la palabra amable es alguien que practica la amabilidad y por lo tanto se ha vuelto amable. Es decir, que otras personas pueden sentir mucho afecto, mucho cariño por él fácilmente, con su sola presencia, con escuchar sus historias. Y por eso es amable. No es amable porque salude bonito, no es amable porque sea lambón,
sino porque precisamente desarrollando su capacidad de amar y entregando amor, se vuelve amable, recibe amor, porque siempre vas a recibir más de lo que entregues. Por eso Jesús en Mateo 7:12, en la regla de oro del comportamiento, dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo, porque siempre vas a recibir más de lo que des. Eso es amabilidad, la habilidad para amar. No es la gran cosa, pero es de lo más apetecible. Leo y escribo. Gracias, maestro. Maestro, ¿cómo podemos verificar que un proceso de perdón ha sido efectivo o real? Bien. No sé yo, no sé tú, pero yo. A ver, para que algo sea verdad debe pasarle a todo el mundo y de la misma manera. Así que todos debemos experimentar el efecto del perdón y si el perdón fue real de la misma manera. La forma más simple de corroborarlo, de verificarlo, es que hay una curación instantánea. Un malestar desaparece en el instante. Ya sea físico, el dolor de tus rodillas crónico, el hombro que se luxa, el ojo que arde y vive en conjuntivitis todas las semanas, la garganta que arde y que nos dificulta tragar y hablar, la gastritis, el insomnio, el llanto o la tendencia al llanto, la irritabilidad, el resentimiento, el deseo de venganza, la desconfianza, el miedo a ciertas situaciones, el miedo al agua, el miedo a la velocidad o a transportarse en vehículos terrestres o en aviones. Siempre que hay un verdadero perdón, debe haber una curación. Inmediatamente debe desaparecer un malestar. Y si no, no fue un perdón verdadero. Y con esto me estoy refiriendo a la tendencia de las personas a perdonar sucesos, perdonar personas, perdonar momentos. Aunque eso es bueno, no podemos llamar realmente a eso perdón verdadero. Cuando el perdón es verdadero es total, es uno solo y cobija todas las cosas al tiempo. Así que cuando el perdón es real, verdadero, lo que sigue es la experiencia del amor. Y todo sufrimiento y todo malestar desaparece en el instante. Todo, ya no es parcial. Pero mientras llegas a esa fuerza en el espíritu para perdonar una sola vez, y ahí quede en ese costal incluido todo, como estás dedicado a perdonar eventos parciales, cada evento parcial debe acompañarse de la desaparición de un malestar. Esa es la forma más simple de saber si perdoné o no. No tengo que esperar a encontrarme con la persona que dije que perdoné para ver si ahora la tolero, me siento cómodo delante de ella y hasta soy capaz de abrazarla y besarla. No tengo que esperar a eso. Porque es posible que esa persona que perdoné ya está muerta. O se haya ido para un lugar donde no la encuentro ni por, ¿cómo se llama ahora el pajarito? X, ya no es Twitter, sino X. ¿Sí? Ya no la encuentro ni por X, ni por Y, ni por Z. Pero debe ser comprobado en mi propia experiencia, en que un malestar desaparece en el instante. Y si no, no ocurrió el perdón. Esa es la forma más práctica. Hay alivio, porque puede haber alivio, pero no fue un perdón completo, no ocurrió. ¿Alguien más? María Paula y luego Diana. Gracias. Maestro, ¿qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué nos quiere decir la Madre Tierra con los incendios que han habido en el páramo de Santurbán, los frailejones quemados, los árboles? ¿Qué está pasando? Pues es simple, nos quiere decir que somos unos idiotas.
Las noticias llaman a esto desastres naturales. No existen los desastres naturales. La naturaleza no es idiota y no se autoagrede. Así que los desbordamientos, las avalanchas, los incendios forestales no son desastres naturales, ni siquiera los terremotos, con la explicación científica de que las placas tectónicas se deslizan unas sobre otras, acumulan una tremenda energía y de pronto esa energía es necesaria desfogarla porque la placa se movió mucho y aparece un terremoto. Eso es una explicación científica, pero no es verdad. No todo lo científico matemático es verdad. La naturaleza se ama y desea el orden, el equilibrio. Así que ella no se autoagrede. No hay desastres naturales. Todos los desastres son antinaturales. Ocurren por la intervención del hombre. Claro, alguien me podrá decir, bueno, pero antes de que el hombre pisara la tierra, hubo desastres en la tierra. Glaciares, épocas de glaciación, no glaciares sino de glaciación, de heladas, y también meteoritos que cayeron sobre la tierra y la reventaron de 1000 formas y la sacudieron de 1000 formas. En esos casos tampoco fueron desastres naturales, sino los fenómenos naturales necesarios para que se comenzara una evolución más avanzada y la vida apareciera. En esos meteoritos, moléculas y partículas de vida llegaban a la Tierra. Con las glaciaciones se enfriaba un globo que era hipercaliente, que no admitía que la vida como se conoce ahora prosperara. Así que se necesitaban medidas extremas producidas por la misma conciencia universal para adaptar el planeta a que la vida prosperara. Era una especie de abono cósmico o de arado cósmico, porque la conciencia no comete errores y todo en ella es a propósito, es causal e incidental, no accidental. Algún científico que nos esté escuchando dice, eso no es así. ¿Y cómo lo sabes? No estuviste. No conocías las leyes de ese momento, solo estás infiriendo. Y él me va a decir, ¿y tú cómo lo sabes? Sí, lo mío también es una especulación científica o espiritual. Ahora, ¿cuál genera más tranquilidad? ¿Nos gustaría vivir en un planeta agresivo, en un planeta inmisericordia que cuando le da la gana dice voy a borrar 3 especies? No creo que queramos vivir intimidados por estar en este globo. Así que yo prefiero la segunda especulación, que no es tan especulativa. Así que en este momento nos quiere decir el planeta, la Madre Gaia, que somos unos idiotas. Hacemos paseos a los bosques, dejamos vidrios que actúan como lupa, deforestamos, cambiamos el cauce de las aguas, secamos los lechos de los ríos y todo eso tiene un precio. Hay que pagar por eso. Pero más allá de las actitudes irresponsables, está la suma de pensamientos y emociones colectivas. Así que cuando un área o un país completo sufre de mucha calentura, o sea que a toda hora vive bravo, molesto con todo lo que ocurre, caliente con todo lo que ocurre con el presidente, los ministros, la reforma pensional y la reforma a la salud, el salario mínimo, el dólar y el tráfico, los hijos y los viejos. Entonces llega una masa crítica de esa energía, de que todos estamos calientes, estamos enervados y lo prendemos todo. A veces es muy amoroso prender un bosque y no hacer una guerra civil, pero eso lo estamos haciendo nosotros.
Las sequías, el fenómeno del niño, también tiene una explicación emocional y energética. Nos hemos vuelto secos, distantes, áridos en nuestros afectos y relaciones. Y se puede notar individualmente cuando alguien se vuelve seco en sus afectos o siente que son muy secos con él, empieza a tener enfermedades que tienen que ver con la sequedad, como el síndrome de Sjögren, la resequedad en los ojos, la nariz, la boca y sus zonas mucosas y genitales. Y detrás de eso viene el lupus y las autoinmunes, porque siente ataques por toda parte. O él mismo se ha vuelto alguien que ataca a todos en su sequía afectiva. Y así como se siente en una persona, cuando hay un número suficiente de individuos de una especie sintiendo lo mismo o comportándose de la misma manera, entonces proyectan esa sequía al otro medio ambiente. Ellos son el primer medio ambiente y el otro es el ambiente externo. El Sahara no siempre fue un desierto y la ciencia lo sabe. ¿Qué lo convirtió en un desierto? Piensen en los habitantes de la época y lo que hicieron. ¿Y qué tan secos se volvieron? En la esclavitud, la dominación, etc. Tanto que secaron medio continente. Nosotros aquí también podemos hacer lo mismo. Y en cualquier lugar. Así que el mensaje es ese. Podemos reaccionar todavía y ser menos idiotas. Diana. Buenos días, maestro. He escuchado que nuestro ADN va a pasar de doble hélice a 12. ¿Eso en qué consiste? Empecemos por cosas más simples y no generemos en las personas o entreguemos una información para los que no están listos de recibir. Hay que ser muy responsable, muy responsable. Debemos siempre entregarle información en el nivel de conciencia de quien escucha. Y a veces aguantarnos las ganas de demostrar que vivo 200 años avanzado en el futuro. Ahorita lo prudente es decir que nuestro ADN está mutando aceleradamente como nunca y que estamos descubriendo una parte del ADN que para nosotros no tenía significado, el famoso ADN basura. Y el ADN basura es casi el 30% de todo el ADN, pero no es basura. Y ahora está despertando con unos códigos largamente guardados que no podíamos usar porque nuestro cuerpo físico e incluso nuestra estructura mental emocional no estaba listo para toda esa montón de información que está ahí guardada. Y se ve el papel importantísimo que tiene el ADN basura, que ya no es basura y van a tener que ponerle otro nombre, en la regeneración de tejidos, en la evolución de las células y en la evolución del ser humano completo, en respuestas para enfermedades que hasta ahora eran incurables. Y ya la ciencia se está dando cuenta de eso. También la ciencia ha encontrado pedazos de ADN que no existían antes y ADN que se está portando por fuera de las leyes de la genética. Con menos secuencias de bases pirimidínicas, está haciendo lo mismo que hacían las otras cuando tenían que reunirse 4 o 5 bases. O sea que se está volviendo más eficiente y que está despertando una serie de códigos y herramientas que nos va a acelerar nuestros procesos evolutivos, no sé, 20 o 50 veces más que lo que hemos logrado hasta ahora. Eso parece muy bueno, pero también es muy retador, porque fácilmente podemos estar dando vida ahora sí a los X-Men. Somos mutantes, siempre lo hemos sido, pero ahora ese término se va a notar mucho más en habilidades físicas, mentales, emocionales, espirituales, energéticas, que van a aparecer de bichos raros y peligrosas, que van a intimidar a otros, porque no todo el mundo está preparado para ver esas habilidades más allá de nuestras capacidades físicas actuales.
por ejemplo, fuerza sobrehumana, visión telescópica y estereoscópica o hasta de rayos X. Ya los científicos están hablando de supersentidos humanos. Vamos a escuchar sonidos que ni siquiera los perros pueden oír en este momento y nosotros ya los vamos a poder hacer. Vamos a poder oler a kilómetros de distancia como lo hace un león o como lo hacen los tiburones bajo el agua. Vamos a desarrollar sensibilidades electromagnéticas, o sea, nuevos sentidos. Y sentir los campos electromagnéticos a distancias y todos y los de la Tierra. Pues vamos a poder ahora sí saber que va a temblar 3 días antes de que tiemble. Pero cuando alguien aparezca con todas esas habilidades que son naturales y sea visto como sobrenatural, otra vez como en la Edad Media, poseído, satánico, y la gente va a querer hacer algo para evitar eso. Porque no ha elevado su conciencia en amor. No entiende esas diferencias que no nos separan, sino que nos unen y nos complementan. Así que dejémoslo hasta ahí, que estamos en un enorme despertar de conciencia y donde hemos guardado la conciencia como código en el ADN. Y ese ADN es conciencia cósmica, no solamente la conciencia de nuestra historia evolutiva como raza humana, sino también del origen del universo y de las estrellas ahí guardado. Y que este es el momento de despertarlo porque hemos alcanzado un nivel crítico de despertamiento. Para la raza humana ha sido calculado por los maestros de muchas épocas que se necesita entre un 15 y un 25% de la población despierta. Y ya llegamos ahí. Así que pues podemos manejar lo que se nos ha tenido retenido, porque no teníamos el suficiente amor para manejarlo y aceptarlo. Es cierto lo que dijiste, pero pues Jesús hablaba a la población, a 1000, a 2000, a 3000, lo que ellos podían soportar. Y después cogía a los discípulos aparte y les explicaba o los llevaba más profundo que a los demás. Y eso se llama amor. No ponemos en riesgo a nadie y menos con la información. Entonces, dejémoslo hasta ahí con las ganas de saber las otras hebras, cuántas son realmente y para qué. Lo que te puedo decir es que son más de 12. 12 es el paso siguiente que la humanidad puede soportar, pero hay algunos que van a tener más y no les digo cuántas más, pero son bastantes más. ¿Alguien más? Y si no, nos vamos por hoy. Por favor. Maestro, ¿nos puedes hablar acerca de algo que he identificado mucho en términos generales de las personas, de esa resistencia a confiar en la bondad de la humanidad? O sea, es mucho más fácil decir, sí, es que hay gente mala, y las personas son envidiosas, son esos, pero cuando queremos mostrar la otra parte, hay una gran resistencia de creer que somos bonitos, o sea, que sí somos de confiar los unos en los otros, sino de ver un enemigo en todos. Sí. Tenemos que buscar los orígenes en el concepto de Dios tiene un adversario. Esa dualidad de la lucha entre el bien y el mal. Digamos que el mal ha sido satanizado, de alguna manera. O sea, ha sido convertido en un enemigo y además se le ha armado un personaje a lo que la gente conoce como mal o adversidad o maldad, que es casi siempre lo que siente subjetivamente que lo perjudica y que no lo ve como la señal de que él está tomando decisiones que no le convienen.
Nos cuesta trabajo aceptar nuestra responsabilidad en todos los procesos y proyectamos la culpa interna en algo externo o en alguien externo. Y así es como configuramos la maldad y los malos, que no existen, sino que es algo que yo puse sobre ellos para aliviar mi malestar de sentirme culpable. Y que además ha sido patrocinado por las distintas religiones. Naces con un pecado y eres pecador sin haber respirado la primera vez. Eres malo por definición y luego necesitas muchas cosas para medio volverte bueno. Te tienes que bautizar, tienes que hacer la primera comunión, tienes que hacer la confirmación, tienes que ir a confesarte cada cierto tiempo, tienes que estar comulgando y darte golpes de pecho y hacer penitencia. Y solo estoy hablando de lo que hacemos aquí. En la India tienes que bañarte en el Ganges todos los años, hijo de madre, para que el Ganges se lleve tu culpa y tus demonios. Y en todas partes pasa lo mismo. Y si durante miles de años hemos hecho el acuerdo de que somos malos, la maldad existe desde el principio, a mí la gente me dice, no, ¿cómo está el crimen horrible? Yo le digo, estamos mejor que antes. No, estamos peor, estamos mejor que antes. Porque allá en el Génesis había 4 personas y uno mató a otro, así que el índice de homicidio era del 25%. Ahorita estamos en el 7%, entonces hemos mejorado. Yo les bromeo. Así que de verdad hemos mejorado, hemos elevado la conciencia. Y todo eso que la gente llama el mal y los malos, simplemente es ignorancia. No saben hacer algo mejor. Y es también ignorancia la creencia de que somos malos. Porque todo aprendizaje que esté equivocado sigue siendo ignorancia. Y ese aprendizaje de que somos malos y pecadores está equivocado. Y es fácil de demostrar que está equivocado. Entonces, claro, como estamos convencidos durante miles y miles de años de eso, hay una gran resistencia porque eso es mal llamado conciencia colectiva. Yo diría que es acuerdo colectivo o creencia colectiva y no conciencia, porque conciencia es el grado mayor de entendimiento del amor. Si de verdad fuera conciencia colectiva no sería sufriente. Así que más bien es creencia colectiva o insania, locura colectiva, ignorancia colectiva, siendo amable, ignorancia colectiva. Entonces, como la mayoría lo cree así, todos se han convencido y de ahí viene la gran resistencia. Para ellos es más fácil aceptar que de los 8.000 millones de personajes que habitan el planeta, 7.900 millones tienen la razón y la verdad, y los 100 millones que dicen otra cosa son bobos, son locos, son idiotas, son nueva era, son ilusos. Pero, ¿cómo hacemos para decidirnos a cuál de los dos creerles? Es fácil, de nuevo, por los frutos los conoceréis. Aquel que vive miedoso de que lo lastimen, de la maldad que existe, de la crueldad en todas las esquinas, ¿cómo está viviendo? Atemorizado, enfermo, desconfiado, no puede ni siquiera confiar en sus hijos, porque la mente arropa todo dentro del mismo concepto, después que entiende, extiende. Así que si todos son malos, mis hijos son malos, y parí unos demonios. Tengo que odiarlos apenas a los 10 años. Mi mamá es mala y mi papá es malo, nací de unos diablos. Tengo que odiarlos y odiarme a mí mismo. Los otros, los poquitos, los 100 millones esos que ya experimentan la bondad, experimentan la compasión, experimentan el amor real, la misericordia, la justicia, la libertad. ¿Cómo están viviendo? No hay temor. Están siendo rechazados, pero no sufren por eso. No sufrimos. Aquí hay un ejemplo de eso. Tenemos una comunidad que comparte esas ideas. Creemos en la bondad de los corazones de los humanos y por eso
recibimos a todos los que son señalados allá de lo que sea. Todos esos marginados, etiquetados, aquí son tratados con amor y por eso sanan. Se quedan poco tiempo, no se quedan el suficiente para ellos llevar esa fuerza y multiplicar, hacer una ola gigante de sanación global. Pero alguno lleva algo, lleva suficiente fuerza para eso y así seguirá creciendo. Entonces sí hay una resistencia, pero pues debemos mirarla compasivamente, dado que son miles de años y miles de años de practicar una idea y esa idea está muy anquilosada. No significa que no pueda cambiarse. De hecho, muchos antes que nosotros y miles de años antes la cambiaron. 2600 años el Buda la cambió. 2000 años antes Jesús la cambió. Krishna la cambió. Mandela la cambió. Ahora para ejemplos recientes, Gandhi la cambió. Rigoberta Menchú la cambió. Montones. En el intermedio San Francisco la cambió. Y por toda parte muchas personas. Nosotros también. Y ustedes también. Y todos pueden cambiarla. La resistencia es solo miedo. ¿Qué pasa si yo dejo de ser malo? Los malos se van a aprovechar de mí, así que necesito ser malo para poder luchar contra ellos. Todavía no están suficientemente convencidos que la presencia del bien inhibe el mal y que la atmósfera espiritual es un campo energético, un blindaje que deriva de mi elevación de la conciencia, de mi entendimiento del amor, y esa atmósfera espiritual impide que cualquier elemento que pueda lastimar penetre en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mi espíritu. No tengo que hacer nada, solo decidirme a amar y con esa elevación de la conciencia, con esa habilidad de amar, la atmósfera espiritual se fortalece y crece y cambia todo a su alrededor. No es nuevo ese concepto. Si ustedes revisan Efesios, ahí también aparece el concepto de la armadura espiritual. Claro, allá se le ponía el nombre de armadura porque eran tiempos de... Ahora lo llamamos atmósfera espiritual. Es más amable, menos guerrerista, pero no es nuevo. Sí. Muy bien. Suficiente por hoy. Atención. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos las gracias y por finalizada nuestra clase y práctica de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bendiciones. Bonito día a todos, que lo disfrutemos. ¡Espera! Aún hay más. Tú eres muy importante para nosotros. Por eso, agradecemos nos dejes en los comentarios qué te gustaría aprender, cuál es tu necesidad, qué es lo que más estás queriendo recibir en este canal. Así nosotros lo podemos tener muy en cuenta porque tú eres muy importante para nosotros y tu bienestar también hace parte de nuestro bienestar. Recuerda darle like a este video, compártelo con todos aquellos que creas que lo necesitan.